Yay, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a su canal Anertech. Yo soy Ángel y el día de hoy estamos en un nuevo unboxing de este producto de la marca Tenda Nova. Es el modelo NW3 y lo que nos estaría brindando sería mejorar la calidad de nuestro Wi-Fi. El MW3 es un sistema de Wi-Fi de malla de distribución de doble banda de 1200 MB por segundo. Está diseñado para casas de 100 hasta 300 metros cuadrados, lo que le permitirá brindarnos una cobertura de Wi-Fi en todo nuestro hogar. Además que nuestra conexión será bastante estable. Y bueno, dicho esto, comencemos con el unboxing. Y bien, ya tenemos aquí la caja de nuestro producto, por lo que vamos a proceder a quitarle este plastiquito en el que viene envuelta para poder ver qué hay dentro. Y bien, ya le hemos quitado este plastiquito, pero como pueden ver aquí tenemos una nueva pestañita, igual que está adherida a nuestra caja, por lo que vamos a quitársela también. Uy, cuesta un poquito con mis tijeras, pero bueno, ya logramos quitársela. Y bien, ya estaremos abriendo aquí nuestra caja. Como pueden ver, tenemos aquí algunos instructivos y garantías que pues nadie lee ya esto, pero bueno, aquí lo tenemos. Veamos un poquito a ver qué viene. Vamos a hacerlo a un lado mejor. Y aquí tendremos nuestro otro que sería un instructivo. Pero como les digo, nadie lee esto, así que vamos a hacerlo a un lado. Tenemos también estos dos papelitos donde vendría también una especie de garantía. No sé honestamente qué es, no lo voy a ver por el momento. Y vamos a sacar de la caja nuestros Novas. Como pueden ver, tenemos un paquete de 3. Y bien, cada uno de nuestros cubitos nos estaría brindando 100 metros cuadrados. Vamos a ver qué más tenemos en la caja. Tenemos nuestros alimentadores de corriente y un cable para que conectemos nuestros Novas a nuestro router. Vamos a sacar nuestros dos alimentadores más. Y bueno, haremos a un lado de esta caja ya que no viene nada más dentro. Así que vamos a hacerla a un lado. Y bien, vamos a ver qué tan largo está nuestro cable de red. A ver, este no está muy largo, pero pues como es para conectarlo a nuestro router no tendría mucho problema. En cambio, los cablecitos de corriente pues sí están un poquito larguitos. Está bastante bien para conectarlo, no tenerlo tan lejos, ¿no? Vamos a desempaquetar estos 3 Novas. Bien, ya los hemos sacado de su bolsita y bueno, vamos a verlos un poquito más a detalle. Como son, vienen abajo algunas especificaciones. Voy a dejarles unas pequeñas tomas de pues estos cubitos de Tenda Nova. Bien, vamos a comenzar con la instalación de este producto. Ya tenemos aquí nuestros 3 Novas y ya tengo también aquí mi router. Vamos a conectar el primero a la corriente y vamos a ver un poquito cómo reacciona al conectarlo, ya que vienen con un pequeño LED. Y bien, también tenemos que conectar aquí nuestro cable de red. Vamos a conectarlo en el primer puerto que tenemos. Y bien, nuestra siguiente entrada la tenemos que conectar en nuestro puerto de LAN 1 de nuestro router para que nos esté brindando pues la conexión. Una vez que tengamos esto, simplemente tendríamos que esperar a que nuestro Nova nos esté brindando una conexión de Wi-Fi. Y aquí, como pueden ver, ya voy a encender mi router para que pues ya nos brinde internet. Voy a cortar un poco el video hasta que ya esté listo mi router.
Bien, ya está listo, vamos a comenzar con la configuración. Tendremos que tener aquí nuestro dispositivo, ya sea con Android o con iOS. Simplemente tenemos que conectarnos a la red que creó nuestro primer Nova, y abajo vendría la contraseña para entrar. Como pueden ver, aquí es Green3299. Simplemente la ingresamos y le vamos a conectar. Bueno, ahora esperamos a que se nos conecten y ya estaría listo. Una vez hecho esto, hay que ir a nuestra aplicación de Tenda Nova. Bien, aquí corté un poquito el video ya que mi router todavía no estaba listo, pero bueno, ya me está dando internet y como pueden ver ya dice conectado y nuestro LED ya está en color verde de nuestro Nova. Ahora sí procedemos a ir a la aplicación de Nova y nos da la bienvenida, le damos en configuración y nos saldría este mensaje que dice que nuestra red es de una IP dinámica. Le damos en siguiente y tendremos que poner el nombre de nuestro Wi-Fi, nuestra señal. Vamos a ponerle Wi-Fi Anertec y la contraseña, pues ya también ustedes establecerán su contraseña. Yo simplemente estoy poniendo esto temporalmente ya que no lo voy a dejar así claramente. Le damos pues en aceptar una vez que lo tenemos esto y esperemos a que se nos configure. Estaría cambiándose nuestro celular en la otra red. Estaría desconectando de la que nos habíamos conectado principalmente, que era la que creó Nova, y ahora vamos a entrar a la que acabamos de crear nosotros. Esperamos. Como pueden ver, tarda bastante esto y ya nos dio un error de conexión ya que pues ya se creó nuestra otra red. Tendríamos que pasarlo a la otra, pero ya lo hizo solito nuestro dispositivo. Entonces regresamos y damos en siguiente. Nuevamente damos en siguiente. Están unas pequeñas indicaciones. Bien, aquí nos habla acerca de los LEDs. El verde es excelente conexión, amarillo conexión suficiente, pero que lo acerquemos más. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro Nova en verde y el rojo pues es que no está bien conectado o tenemos problemas. Vamos a cerrar esto y aquí nos indica que solamente tenemos un Nova conectado. Vamos a proceder a conectar nuestros otros dos Novas y voy a pausar tantito el video y volvemos. Bien, ya he conectado nuestros dos Novas y pues ya tenemos aquí nuestro LED color verde encendido. Está parpadeando un poco el segundo, pero es porque se está conectando. Como pueden ver, aquí todavía no se conectan entre los tres. Vamos a intentar conectarlos. Uy, como pueden ver, pues no, de este modo no es. Vamos a vincular los otros dos. Ya se vinculó uno, pero si nosotros no hemos hecho nada. Vamos a intentar vincular el que sigue. Eso le da nuestro anuncio, este anuncio. Como pueden ver, ya se vincularon los tres solos. Yo creía que yo tenía que vincularlos, pero no, ya tenemos aquí los otros dos. Están todos en colorcito verde, que nos indica que ya están bien configurados. Y también aquí los LEDs están todos en color verde, como les había dicho hace unos momentos que el LED verde significaba que tenían una buena conexión entre ellos. Y bueno, esto sería básicamente todo de este video. Si quieres un producto para mejorar la calidad de cobertura de tu Wi-Fi y tener conexión pues en cada esquina de tu hogar, la verdad es que te recomiendo mucho este producto. Y bien, el link de compra lo encontrarás aquí abajito en la descripción. Este producto ronda entre los 2.500 y los 3.000 pesos mexicanos. Y hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas y le des like. Y bueno, te doy las gracias por ver este video.